Bueno, pues hoy es martes de tercer grado, martes del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Joaquín, muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues a ver, ¿andamos a ciegas? ¿Perdón? ¿Andamos a ciegas? Sí. Pues ya estamos de lleno, Joaquín, en las campañas. Sí, pero te leí esta mañana, como hago todos los martes en Milenio, y afirmas 2018 una elección a ciegas. Pues sí, un poco, a ver, el argumento es este, Joaquín. Ya estamos de lleno en la sucesión presidencial y los referentes obligados parecen ser las elecciones de 2006 y 2012. Y entonces, ¿qué va a pasar con el voto del PAN? Y que si va a haber voto útil, y que si el voto del PRI, etcétera. Tú recordarás, Joaquín, que en ese momento, digamos, los opositores a López Obrador se alinearon con la opción que claramente parecía más fuerte. En 2006, con el PAN, realmente que Felipe Calderón captó el voto del PAN y parte del voto del PRI. Y en 2012 fue al revés. Enrique Peña Nieto captó el voto del PRI, pero parte también del voto del PAN. Es decir, al final la elección se polarizó entre un bloque, que era el bloque de votos a favor de López Obrador, y otro bloque, digamos, del voto anti-López Obrador. Esa polarización, digamos, marcó las elecciones de 2006 y 2012. Yo creo que la situación en este año es distinta. Me parece que no necesariamente vamos a ver ese mismo fenómeno por varias razones o circunstancias que operan en contra de esta dinámica. Tres en particular, Joaquín. Primero, yo veo que la polarización principal en este momento no es López Obrador anti-López Obrador, es PRI-PAN. Sí, yo veo que el discurso de la dirigencia y el candidato del PAN y lo mismo en el caso de la dirigencia del PRI es de mucho golpeteo entre ellos. Veo ahí una tensión grande y ya vimos que en el Estado de México eso se traduce o pasa, digamos, hacia los votantes mismos. ¿Qué vimos en el Estado de México? Pues que parte de los votantes panistas que prefirieron votar por Morena que por el PRI. Es decir, no fue esta idea de que votemos PRI y PAN juntos para prevenir que llegue alguien cercano a López Obrador, sino parte del voto del PAN se fue sobre todo al corredor azul hacia Morena. ¿Por qué? Porque hay una tensión muy grande entre PRI y PAN. Entonces eso complicaría la transferencia de votos entre ellos. El voto útil, digamos, lo complicaría. Segunda razón, Joaquín, que ahora no solo están el PRI y el PAN en la escena, obviamente López Obrador, sino que también tenemos candidatos independientes. Entonces yo creo que va a haber una gran competencia, digamos, por el mismo voto, por ese voto que está, digamos, en lo que no es el López Obradorismo. Necesariamente Zavala y el Bronco acabarán captando electores del PAN y del PRI, y pienso yo que ya que Margarita Zavala le capte ciertas de esas simpatías, por ejemplo del PAN, difícilmente después esas simpatías se van a alinear, por decir algo, con el PRI, porque ven que es la opción más fuerte y ahí se alinea el voto anti López Obrador. Creo que ahora se va a pulverizar más ese, digamos, el voto dentro de ese bloque. Y la tercera razón, y de ahí esto de que vamos a ciegas, Joaquín, es que ahora sí realmente va a ser muy difícil saber quién va en primero, pero sobre todo quién va en segundo lugar. Ya lo estamos viendo con las encuestas en este momento. El voto útil es una decisión razonada. Yo te diría que es de alguna manera el voto más racional que existe. Hay un cálculo, el elector dice, aunque no me encante ese partido y tengo otra preferencia, voy a votar por ese porque así impido que llegue alguien más a la presidencia. Es un voto muy razonado y se hace a partir de información que se considera confiable. En 2006 era muy clara cuál era la opción más fuerte frente a López Obrador, en 2012 lo mismo. En este año veo las cosas más complicadas. Si ves las encuestas, Joaquín, las que han sido publicadas, te das cuenta que uno es el panorama si se pregunta por partidos, otro es el panorama si se pregunta por alianzas y otro es el panorama si se pregunta por candidatos. Pero lo más grave es que
aún si agarras encuestas que preguntan sobre candidatos, varían enormemente entre una casa encuestadora y otra. Son variaciones enormes. 2 ejemplos. La última o la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, en efecto, reporta un empate entre los 3 candidatos principales, es decir, Ricardo Anaya, Meade y Andrés Manuel López Obrador. Otro encuestador, también muy serio, casa encuestadora, Buendía y Laredo, publican otra encuesta en donde las diferencias son hasta de 15 puntos entre ellos. Es decir, son diferencias enormes. Ante esa situación, creo que el elector va a ser muy difícil que entienda cuál es la opción más fuerte. ¿Cómo hago un voto útil si no sé exactamente quién va en segundo lugar o en tercer lugar? Eso los deja un poco a los electores a ciegas. Entonces yo creo que por todos estos 3 factores, Joaquín, se ve difícil la consolidación de un bloque anti-López Obrador, al menos más difícil de lo que lo fue en 2006 y 2012. Ahora, ello no significa necesariamente que por eso el candidato de Morena tenga ganada la elección, porque también los independientes es posible que le roben algunos votos a López Obrador. Incluso Ricardo Anaya, con su discurso que ha en cierta manera mimetizado, se ha acercado a López Obrador, puede ser que le robe también ciertos votos a López Obrador, y eso ya abre el espacio para cualquier resultado, porque si Anaya le quita ciertos votos, digamos, parte del voto antisistema a López Obrador, puede ser que sea en beneficio de Anaya, pero también puede ser que eso lo aproveche o acabe siendo en beneficio de Meade. Eso ya abre las posibilidades de que sea una elección abierta a cualquiera de los candidatos. Entonces, lo único cierto, Joaquín, ahorita como yo veo las cosas, es que 2018 pinta a ser distinto a lo que fue 2006 y 2012, donde fue muy claro que se alineó el voto anti López Obrador con el PAN en un caso y con el PRI en el otro, Joaquín. Así es, y esto fue bueno, uno de los factores que provocó esto es que en 2006 Roberto Madrazo mandó al PRI a la tercera fuerza distante, y en 2012 Josefina Vázquez Mota mandó al PAN a la tercera fuerza distante, dejando en realidad una final cara a cara. En el 2006 Felipe Calderón López Obrador, y en el 2012 Enrique Peña Nieto López Obrador. Así es, en efecto acabó siendo una competencia, digamos, entre 2 o entre 2 y medio, si tú quieres, pero al fin, digamos, polarizada entre dos opciones. Y en efecto, y Madrazo se cae, por ejemplo, se cae muy fuerte en el norte, y ese voto lo capta Felipe Calderón, y ese voto lo capta porque a esos electores sobre todo no querían que llegara López Obrador a la presidencia, y en 2012 pues cambia la situación. Ahí el candidato del PRI, un candidato más fuerte, pero que sí fue perdiendo votos o intenciones de voto a lo largo de la campaña. Y también te recordarás que Josefina Vázquez Mota, que empieza en cierta posición y atacando mucho al PRI, va cambiando incluso de discurso y va perdiendo también electores que se van yendo con Enrique Peña Nieto. Es decir, si hay un voto útil claramente que ejercen en cierto momento los votantes del PRI y en otro momento, en el 2012, los votantes del PAN. Eso lo hacen a partir de cierta información que tienen, y lo que creo es que ahora la información va a ser tan confusa que va a ser muy difícil que se alineen los votantes como fue en esas elecciones, Joaquín. Ahora, ¿no crees, Leopoldo, que de llegar a darse una final de 2 para estas elecciones, también eso facilitaría el voto útil? Es que lo que veo difícil, Joaquín, a ver, déjame que te la ponga así. Creo que va a haber, imagina el PAN, pensemos en el PAN, va a haber mucha competencia por el voto panista. Es decir, lo que sabemos es que para ganar la elección en principio, si fuera como 2006 o 2012 en esa lógica, para ganar la elección en principio Meade necesita tener el voto del PRI, pero también necesita captar cierto voto del PAN, necesariamente. Ahora lo que veo es que hay mucha competencia por ese voto, porque sí, Meade va a querer ese voto, Anaya todo quiere mantener ese voto, pero Margarita Zavala también va a competir por ese voto, y el Bronco estoy seguro que también competirá en parte al menos por ese voto. Entonces ya cuando hay tanta competencia por los mismos votantes, se vuelve más difícil que se forme ese bloque ese bloque anti López Obrador, llamémosle, porque hay mucha competencia entre ellos, y si a eso le añades que no hay información confiable de quién va en segundo lugar y cómo puedes digamos tomar tu segunda mejor opción, cómo ejercerla, pues hace complicado eso. Entonces eso yo creo que es en beneficio de Andrés Manuel López Obrador, pero insisto, pero Andrés Manuel López Obrador también tiene competidores, y los competidores le pueden robar votos directamente a él. Es decir, tampoco
70 y tantos % que tienen las encuestas ahorita, inevitablemente lo mantendrá a lo largo de la campaña. Puede perder parte de ese voto por errores de él o por aciertos de sus competidores, y entonces la elección sigo pensando que está abierta, pero sigo pensando que está abierta en un sentido muy distinto de lo que fue 2006 y 2012. Fíjate, tienes razón, no había yo reparado en esto que me estás diciendo, que nos estás diciendo, de que ahora la pelea es por el voto del PAN, todos quieren el voto del PAN, lo quiere Ricardo Anaya, lo quiere López Obrador, lo quiere Margarita, lo quiere el Bronco, lo quieren los independientes. Mid lo quiere. Mid lo quiere, por supuesto, ¿sí? Es decir, es el voto de la discordia, vamos a llamarle así. Sí, hay mucha competencia, digamos. Si tú tienes hoy por hoy como que en el tablero dos bloques, y uno es el voto antisistema y el voto digamos del sistema, y López Obrador está captando la gran mayoría del voto antisistema. Lo que te das cuenta es que los partidos, digamos, del sistema, los que formaron el Frente por México en cierto momento, pues están compitiendo entre ellos por el mismo voto, por parte de ese voto, y además entran independientes que también compiten por ese voto. Entonces, cuando tienes eso, necesariamente para competir con López Obrador se tendrá que lograr que estos candidatos también compitan por el voto antisistema que tiene en estos momentos pues casi monopolizado López Obrador. Sí, tienes razón, es una elección única por muchos aspectos, ya lo hemos hablado, Leopoldo. Primero porque pues yo no veo una definición clara de la izquierda cuando Morena está aliada con un partido confesional como el PES. No veo una opción clara de derecha cuando el PAN se está aliado con el PRD, y cuando aparecen por lo menos 2 y hasta podrían ser 3 con Armando Ríos Peter en caso de reunir los votos, candidatos independientes, y el PRI va con un candidato no militante, un candidato ciudadano. Yo creo que en muchos sentidos estamos ante una elección inédita por todo eso que mencionas, Joaquín. Hay muchas cosas que estamos viendo por primera vez. Ciertamente los independientes es una de ellas, pero también una alianza del PES con Morena, me parece que esa es la primera vez que vemos algo así. Me parece que el PRI nomina un candidato que no es militante priista, pues también es algo que estamos viendo por primera vez, y ciertamente hemos visto que la coalición PAN-PRD, pero solo a nivel estatal, nunca a nivel federal. También es algo nuevo. Todo eso hace, creo, que la elección va a ser muy interesante, Joaquín, y creo que muy distinta a 2006 y 2012. Y también va a ser muy interesante, Leopoldo, las propuestas y los debates, ¿sí? Con todo. Muy interesante. Sí, porque finalmente yo creo que en los debates se puede definir en una buena parte el voto del indeciso. Yo creo que sí, y también creo que los debates, en la medida que haya candidatos independientes, se vuelven particularmente interesantes, y por una sencilla razón, porque nunca los hemos visto. Claro. Pues me parecerá que será muy interesante ver en un debate entre un candidato del PRI, del PAN y de Morena, del PRI y del PAN-PRD, además ver al Bronco y además ver a Margarita Zavala. Tú como periodista, no me negarás que puede ser muy atractivo. No, hombre, bueno. Es lo que los va a hacer más atractivos, porque no lo son, ¿sí? Con el acartonamiento que ha habido en los debates del INE, lo que va a ser justamente, como dice Leopoldo, atractivo los debates es los independientes que no tienen absolutamente nada que perder y mucho por ganar. Así es, y creo que tienen un discurso que puede ser atractivo por el ánimo social que hay. No sé que para qué tanto les dé, pero sí creo que hay un cierto rechazo, un rechazo importante, diría incluso, a los partidos políticos en general. Pueden capitalizar ese enojo los independientes, no lo sé, pero sospecho que en parte sí, y eso les abre posibilidades que en otro momento no hubiesen tenido. Y eso también, querido Leopoldo, modifica las opciones de porcentajes de los candidatos con partido. Pues claro, porque digamos, si lo ves al revés y ves cuánto pueden obtener los independientes y le pones los números que quieras, pues lo que queda para repartir para, digamos, los candidatos de los partidos es menos de lo que hubo en 2006 y en 2012 necesariamente, porque por pocos votos que capten uno y el otro y a lo mejor un tercer candidato independiente, pues a lo mejor acaban captando, no sé, 10, 15 puntos porcentuales. Bueno, pues ya lo que queda para repartir para los otros es mucho menor que lo que vimos en otros años. Y sí se puede ganar con un tercio en caso de que estas hasta con menos, Joaquín. Sí, claro. Hasta con menos. Tienes razón, sí, con un 30, con un 29% podría darse. Sí.
En fin, es apasionante, Leopoldo, es apasionante. Lo lamentable es que ha comenzado la guerra sucia, sobre todo en las redes. Hoy denuncia Andrés Manuel López Obrador que la oposición, es una denuncia que la oposición, yo creo que no sé si la de Venezuela, mandó pintar estas bardas de un partido, del partido de Maduro, apoyando a López Obrador, ahí en las calles de Caracas. Pues mira, no lo había visto, pero no me extraña, es decir, así son las elecciones en todos lados, Joaquín, sí, digamos en mayor o menor medida, pero evidentemente vamos a ver mucho de eso. Y un factor más que hay que no se puede descalificar ni aunque lo hayan, es que me dicen, es que ya lo negó el gobierno de Rusia. Le digo, pues ¿cómo lo va a aceptar el gobierno de Rusia? Que va a ser la intervención desde el extranjero, sobre todo a nivel cibernético. Ese es un temotota, Joaquín, ahí nuestro colega Javier Tejado ha escrito sobre el tema, y sí me parece que es un tema muy interesante y potencialmente muy grave. No tengo los datos para saber cómo está exactamente ese tema, pero bueno, ya hay declaraciones incluso de gente, digamos, del ámbito de la seguridad en Estados Unidos advirtiendo esa posibilidad. Entonces yo creo que eso es algo que habrá que darle seguimiento. Pues habrá que traer a Javier Tejado, ¿no, Leopoldo? Así es. Bueno, gracias, querido Leopoldo, te mando un abrazo y nos vemos al rato. Gracias a ti, mi querido Juan. Que estés muy bien. Es el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, porque hoy es martes de tercer grado.